En ADN Hoy, tu voz, tu voto. Elecciones de gobernadores regionales 2024, segunda vuelta. Ya, no queda nada para esa segunda vuelta de gobernadores en 11 regiones del país. Ayer lo contábamos, iniciamos un ciclo en el que vamos a estar entrevistando, debatiendo con algunos de los candidatos y candidatas que quieren quedarse con ese puesto el próximo 24 de noviembre. Ayer fue el turno de Valparaíso, hoy día partimos con la Araucanía. Al teléfono, René Zafirio, el candidato del oficialismo, de alguna manera, candidato independiente, exdiputado hasta el 2022 por el Distrito 23 de la Araucanía, fue seremi de Justicia en esa región durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, también alcalde de Temuco por dos periodos, entre el 92 y el 2000. Actualmente se presenta como candidato a la gobernación de la Araucanía en calidad de independiente y obtuvo el primer lugar de las opciones con el apoyo de un 36,77%. El 24 de noviembre va a enfrentar al actual gobernador Luciano Rivas. René Zafirio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula. Una sola rectificación previa que para mí es muy importante. No soy candidato del oficialismo. Sí. Por eso después dije independiente. René, bienvenido a ADN y gracias por acompañarnos. Quiero partir justamente con eso, porque usted ha insistido mucho, durante su campaña lo hizo, que es candidato independiente. ¿Reniega de su pasado demócrata cristiano? ¿Reniega de su colaboración con sectores de la concertación en su momento, del oficialismo actualmente? ¿Saben? Esa discusión me tiene absolutamente sin cuidado. A ver. ¿Cómo voy a renegar si milité desde los 15 años hasta más de los 50 años en la democracia cristiana? Nací y crecí allí. Lo que pasa es que ingresé a los 15 años a un partido y me retiré de otro muy distinto. René, no reniego de nada de lo que he hecho en el pasado. Ya, René, pero ¿cómo hace un candidato independiente? Porque es un caso súper similar al que está viviendo Claudio Rego, ¿no? Un candidato independiente que necesita congregar a la mayor cantidad de personas que voten por él, más allá de que su porcentaje fue muy alto. Cuando habían 5 candidatos, uno entiende que esa diferencia se podría incluso ampliar habiendo 2, pero necesitan convocar a todos los sectores. Claudio Rego se complicó cuando recibió el apoyo del presidente del Partido Comunista, por ejemplo. ¿Cómo hace un candidato independiente para mantener la defensa de esa independencia como una estrategia de campaña? Es que no se trata solo de una estrategia de campaña, Paula. ¿Ya? Se trata de convicciones. Y cuando la convicción que yo tengo está asociada a la realidad de una región muy distinta de la región metropolitana, nosotros vivimos una situación de conflictividad y de polarización política muy grave, vivimos una situación de corrupción en el gobierno regional muy grave, no lo digo yo, lo dijo el fiscal nacional anticorrupción. En la Araucanía se está investigando fraude al fisco y lavado de activos por 44.000 millones de pesos de la actual administración. En consecuencia, lo que busco hoy día para superar la situación de violencia por una parte y de corrupción por la otra es generar un amplio acuerdo regional, más allá de la tradicional divisiones de izquierdas y derechas, porque si en la región de la Araucanía, y eso es lo que estoy tratando de persuadir a los electores, no a los partidos, que debemos hacer es un gran acuerdo que nos permita superar esa diferencia y de esa manera poder abordar desde aquí, desde la región de la Araucanía, las propuestas para recuperar una condición normal y civilizada de convivencia, excluyendo solo a 2 sectores. A quienes están disponibles para usar la violencia por una parte y a quienes están disponibles para meter sus manitos en los dineros fiscales. Me quiero quedar, ya vamos a ir al tema de la violencia, de la inseguridad, que es un tema transversal a nivel país, pero en el tema de las irregularidades que hoy día se siguen investigando en la Araucanía y en otras regiones, ¿cómo se explica usted, que conoce la zona, que casi 170.000 personas, un 27,19%, hayan respaldado al actual gobernador Luciano Rivas, cuyos colaboradores, algunos de ellos incluso están formalizados en el marco de estas investigaciones? ¿Cómo se entiende si la gente está por la transparencia, está por la probidad, que termine apoyando de esta manera a un candidato cuyo entorno está siendo investigado? Mauricio, la verdad es que no se entiende y no soy yo el que tiene que dar explicaciones. ¿Quién tiene que dar las explicaciones? Porque estamos hablando de un número de electores que eventualmente, y haciendo un juicio muy apresurado y muy a la rápida, no considera que ese sea un factor relevante para dejar de votar por Luciano Rivas.
Lo que ocurre es que si hubieran tenido acceso ustedes completo a la campaña que se hizo en primera vuelta, lo entenderían. Y si hubieran tenido acceso a lo que ocurrió inmediatamente después de terminada la primera vuelta, en que los gobernadores reasumieron sus funciones al día siguiente y se siguió practicando de alguna manera la utilización de recursos públicos para hacer campaña electoral, no les llamaría la atención. ¿Qué pasó? ¿A qué no tuvimos acceso a su juicio? Terminada esa primera vuelta y en la campaña de la primera vuelta. Paula, lo que pasa es que fue, desde mi punto de vista, muy duro enfrentar a un contendor que, primero, que no tiene una propuesta para la región. Segundo, que gestionó durante la campaña los recursos del gobierno regional para hacer propaganda electoral, por distintas vías, por distintos medios, de distintas formas. Cuando se inventa, echa la norma, echa la trampa, dice. Pero bueno. O sea, no necesariamente ocupó ilegalmente recursos Luciano Rivas, si entiendo de lo que usted está diciendo, René Zaffirio, para la campaña. Perdón, no te alcancé a escuchar el comienzo de la pregunta. Usted está diciendo que irregularmente utilizó recursos de la administración de la gobernación para la campaña, o no necesariamente irregularmente, pero ocupando subterfugios. Por eso te decía, hay muchas formas. Pero esa es su acusación. No estoy haciendo una acusación, porque yo no tengo ningún interés en embarcar, en meterme al barro con mi contendor. Okay. Lo que estoy diciendo es que los recursos del gobierno regional se publicitaron entregando financiamiento a proyectos que fueron aprobados momentos previos y durante la campaña electoral en primera y en el periodo que va desde el término de la primera y el 9 de noviembre. Eso se hizo. Ya, ¿y eso podría ser determinante en una segunda vuelta? No lo sé porque yo no estoy buscando, no estoy yendo a buscar los votos ni a los partidos ni a quitarle votos a mi contendor. Lo que yo estoy haciendo es ir hacia la ciudadanía, persuadiéndola de que no podemos correr en riesgo de elegir a una persona que perfectamente podría estar formalizada después de ser elegida. Uh-huh. René Zaffirio, hablemos también de los niveles de violencia que se están viviendo en la región de la Araucanía. Es por todos conocido lo que ha ocurrido en los últimos años. Hoy como candidato a gobernador, pero también desde su condición como exalcalde, como una autoridad ahí en la zona en su momento, ¿cómo evalúa estos años de gobierno de Gabriel Boric en el control de la violencia en la zona? Porque desde el gobierno central sacan a la luz resultados como la disminución en el robo de madera y una serie de otros hechos que dan cuenta de un mayor control. ¿Usted comparte esa primera evaluación? Hay que comparar 12 fuentes de información. La primera fuente de información obviamente es la fuente oficial que proviene del gobierno, pero hay que compararla con una fuente que es distinta, que es un estudio que hace mensualmente la multigremial de los empresarios de la Araucanía. Uh-huh. Y en ambos estudios se corrige claramente que ha habido una disminución de estos hechos de violencia. Uno podría pensar que producto del proceso preelectoral, en fin, el análisis habrá que hacerlo después, pero objetivamente, no en gravedad, sino que en número de hechos de violencia, da la impresión que tanto el empresariado de la región como el gobierno tienen cifras muy similares de reducción. Ya, o sea, desde ese punto de vista, ¿usted califica positivamente no hay la labor del gobierno? Controversia sobre eso. ¿Perdón? ¿Cómo califica entonces la labor del gobierno en esta materia en particular? Lo que ocurre es lo siguiente, Mauricio. Lo que ocurre es que si bien se puede estar teniendo control sobre los hechos de violencia, los problemas de fondo no se están abordando. Los problemas de fondo subyacen ahí. Y eso significa que no podemos recuperar un estado normal de la situación, sino es a través de el incremento de la persecución al delito. Lo que nosotros buscamos es que se deje de cometer delitos. Ya, y eso
pasa, y eso pasa, me refiero en el ámbito rural y fundamentalmente a grupos, porque hay un hecho que es muy importante. Los delitos en la violencia en el mundo rural comienzan bajo la etiqueta de demandas por reivindicaciones propiamente indígenas, asociadas al pueblo mapuche. Eso en el tiempo va derivando en una suerte de asociación, no es técnicamente eso, pero para que se entienda, de asociación ilícita entre grupos extremos del pueblo mapuche y la delincuencia común, que se refieren a robo de madera, a vigiato, tráfico de drogas, en fin. Entonces se desnaturaliza el conflicto propiamente indígena y se le deja de prestar atención a él. En consecuencia, los temas están ahí. Pero sí se logra disminuir, evidentemente, los hechos de violencia, porque mucho menos la gente que está participando de ellos. Estamos conversando con René Zafirio, el candidato independiente a la gobernación de la región de la Araucanía. René, usted nos hablaba y varias veces ha mencionado esto como de esta gran expectativa, gran esperanza incluso, en que se pueda unir la Araucanía en torno a objetivos comunes de reencuentro, de civilidad. Ha utilizado usted esos términos y ha hablado de generar un amplio acuerdo regional. Más allá de lo discursivo, ¿cómo se puede llegar a concretar eso desde su eventual rol de gobernador regional? Ya lo comenzamos. ¿Cómo? Mis primeras gestiones asociadas a la eventualidad en ese momento, estamos hablando de marzo de este año, asociadas a la posibilidad de ser candidato, fue conversar con la multigremial de los empresarios. El único riesgo que corría era que dijeran que no me querían recibir. Y la verdad es que no ocurrió así. Me recibieron, tuvimos una conversación muy, muy interesante, que al comienzo iba a durar 45 minutos, que estuvimos hablando más de 2 horas, y nos dimos cuenta de algo que es fundamental. Estamos de acuerdo respecto de los temas de región en muchos más temas de los que sospechábamos, como primera cosa. Y como segunda cosa, yo les pedí lo siguiente: si llego a ser gobernador, yo quiero pedirles, se lo señalaba a ellos, que mientras más grave sea el nivel de conflictividad que tengamos que enfrentar en la región, que mayor sea la disposición de parte de ustedes y de parte de este eventual gobernador regional, la disposición a tomar el teléfono, conversar primero y atacarnos después. Ya, pero porque si empezamos al revés, no vamos a tener nunca un resultado y los problemas van a seguir donde mismo. O sea, aquí usted está apelando a lo que uno podría decir es la política, más pura y dura en el mejor de sus sentidos, más allá de las atribuciones que tiene o no tenga como gobernador. Y apunto también ahí a cómo se soluciona desde su lugar o desde el eventual lugar que va a ocupar después del 24 de noviembre el tema de fondo, cuando hablaba del conflicto de la violencia, el conflicto denominado mapuche y más. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que yo soy un político y tengo que actuar políticamente. No, por cierto. Pero con una salvedad. Los empresarios también hacen política a diario. En consecuencia, tenemos un espacio donde encontrarnos. Su mirada es distinta, su proyección es distinta, su perspectiva es distinta, pero tenemos puntos en común que tienen que ver con el crecimiento, con el empleo, con la formalización del empleo, con la inversión privada, con la inversión pública y la seguridad. En esos temas estamos prácticamente de acuerdo en la mayoría. Podemos tener matices, pero lo que concordamos fue, y lo mismo conversé la semana pasada con la multigremial de los pequeños y microempresarios de la provincia de Mañeco, la provincia que está al norte de la provincia de Cautín, donde está la capital regional. Lo mismo conversamos con ellos y concordamos en que esos serían los temas que trabajaríamos y que privilegiaríamos, en el entendido de que aquellas diferencias que nos pudieran en un momento determinado separar pasarían a segundo plano, porque nuestro interés común es el desarrollo económico y social de la región. Esa es la gran tarea del próximo gobierno regional. Sí. René Zafirio, partíamos la conversación dando cuenta de su condición de independiente, de la candidatura que mantiene en esta segunda vuelta a gobernador por la región de la Araucanía, pero en varias otras regiones, y particularmente desde la oposición, han querido llevar esta contienda de segunda vuelta de gobernadores a una especie de plebiscito al gobierno, de quienes están a favor o en contra del gobierno. ¿Cómo observa usted desde la Araucanía esta situación?
Me parece un disparate. Eso significa no entender que las elecciones locales tienen una dimensión distinta. La lógica con que los electores definen sus posiciones y definen sus opciones es muy distinta que la de un plebiscito de apoyo o de rechazo a tal o cual gobierno. La realidad en Magallanes, en la Araucanía, en Antofagasta, son diametralmente distintas. Tenemos un tronco común que tiene que ver con una política pública común aplicada desde el gobierno central, sí, pero tenemos problemas muy distintos que abordar. Las dificultades que tenemos en la Araucanía no existen en otras regiones, en todas las regiones del país. En consecuencia, hacer de esto un plebiscito me parece un error. Me parece un error político grave y solo es un intento, a mi juicio, de polarizar las posiciones políticas. Y lo único que nosotros no deseamos en la Araucanía, y ese es el resultado de mi votación histórica obtenida en la primera vuelta, primera vez que un candidato obtiene una votación de esa magnitud en la Araucanía, mi percepción es que lo único que tenemos que evitar, es seguir polarizando la región. Si nosotros hacemos eso, seguiremos esperando que los problemas los solucionen desde Santiago, y eso, como no ha ocurrido durante 30 años, difícilmente podría ocurrir si perseveramos en polarizar y no concordar. Muy bien, pues René Zafirio Espinosa, candidato independiente a gobernador por la región de la Araucanía, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Gracias, René. Al contrario, gracias a ti, Mauricio, gracias, Paula. Bueno, y ya lo decíamos, estamos en este ciclo especial de entrevistas con candidatas y candidatos a gobernador. Ayer lo hacíamos con la región de Valparaíso, con los candidatos que están con miras a la segunda vuelta, y ya vamos a estar conversando a propósito de la Araucanía también con el candidato Luciano Rivas.